Saludos. En este video vamos a hacer dos ejercicios para que tú vayas aprendiendo a sentir el aura. ¿Y para qué es importante aprender a sentir el aura? Primero, para desarrollar una gran intuición de cómo son las personas en realidad. Y segundo, para que en las prácticas que tú hagas de sanación con las manos, que es lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de estos videos del curso de Reiki, tú sepas identificar las zonas del aura de la persona que tienen un bloqueo en sus canales energéticos o en sus chakras. Recordemos en videos pasados que el aura afecta en todos los campos de la persona. Entonces, uno de esos campos en los que afecta el aura pues es en la salud. Cuando una persona tiene muy baja aura, su salud se ve reducida. Y cuando una persona tiene huecos en alguna parte de su cuerpo de aura, huecos de aura, entonces esa parte de tu cuerpo, esa parte de su cuerpo comienza a tener problemas o deficiencias de salud. Entonces, una de las prácticas o una de las cosas en las cuales consiste el tratamiento de Reiki es ir sintiendo el aura de la persona e ir detectando en qué partes de su aura hay un bloqueo, ¿de acuerdo? Entonces, antes, de hecho esa técnica se llama escaneo de Reiki. Antes de ir a esa técnica directamente, vamos a ir afinando un poco nuestra sensibilidad para nosotros ser capaces de detectar estas situaciones en el aura de cualquier persona, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero, una de las cosas que hay que comprender es que así como un imán, tú puedes ver ahorita mismo una imagen de un imán, en sus polos es donde hay mayor efluvio de energía magnética, o hay una mayor cantidad de corriente de energía magnética. Así también en los extremos de la persona, en este caso, pues una de nuestras extremidades son las manos. También en nuestras manos es por donde más energía sale, por estas puntas y por los dedos también, ¿ok? Entonces, para empezar a sentir la energía, vamos a hacer este ejercicio, este primer ejercicio, que consiste en sentir nuestra propia energía. Recuerda que tú ya pudiste ver tu aura, ¿cierto? En un video anterior ya vimos nuestra aura. Si aún no has visto ese video, te recomiendo irte a ese video. Voy a dejar una tarjeta aquí o en la descripción de este video un enlace a ese video para que aprendas a ver el aura. Y ya que la has visto, ahora lo vas a sentir. Entonces, para sentirlo, simplemente paso 1, te vas a recostar. Yo ahora pues estoy haciendo el video, así que no puedes dar acostado, pero tú te tendrías que recostar. Lo puedes hacer parado igualmente, pero acostado te vas a poder concentrar mejor, ¿de acuerdo? Entonces, ya que estés acostado, te vas a relajar al máximo posible, es decir, durante unos 3-4 minutos vas a estar respirando profundo. Tranquilizándote. En ese estado de relajación vamos a tener una aura mayor y somos mucho más sensibles, ¿de acuerdo? Ya que te has relajado durante unos 3-4 minutos, que has estado respirando profundo, yo que sé, haces unas 20 o 30 respiraciones profundas, entonces vas a colocar, imaginemos que estás acostado, entonces vas a colocar tus codos recargados un poco sobre la cama y vas a acercar un poco tus manos, ¿no? Vas a acercar tus manos sin que se toquen, más o menos así, a una distancia de 4 o 5 centímetros, y luego lo vas a separar. Luego vas a acercar tus manos y luego vas a separarlos. Acercas y separas. Y entonces vas a empezar a sentir tu aura. Se siente como una especie de energía, pues una energía magnética. Realmente se siente así, bueno. Las personas a veces tienen sensaciones un poco distintas, pero en la gran mayoría lo siente así, una fuerza magnética, un poco como si fuera de repulsión, tal vez, porque se están encontrando dos energías. Entonces lo vas sintiendo ahí y vas sintiendo esa energía. Trata de que no se toquen los dedos, porque si se tocan los dedos, como que te desconecta la sensación más sutil y te vas a concentrar en la sensación de tus dedos, pero no. Debe ser solo las palmas de tus manos. Tampoco pongas tenso tus manos porque eso es contraproducente. Es relajado. Y vas a empezar a sentir. Ya que hayas sentido esa energía, pues ya has hecho este primer ejercicio. Simplemente es sentirlo. Un segundo ejercicio es ir haciendo lo mismo, pero ir tratando de sentir la energía de distintas partes de tu cuerpo. Por ejemplo, de tu corazón. El corazón es un lugar donde también está con mucha potencia la energía.
Entonces, porque además ahí está un chakra, más adelante vamos a ver sobre los chakras, pero bueno, nada más te adelanto, aquí hay un chakra. Entonces, también puedes ir buscando sentir la energía. Y vas a ir incluso apuntando cómo lo sientes tú. Hay gente que dice, yo siento como un cosquilleo en mis manos. Hay gente que dice, yo lo siento como un calor. Otras personas lo sienten como, no sé, como si algo les estuviera picando, etc. ¿Cómo lo sientes tú? Vas a ir apuntando. Y luego vas a también tratar de captar una diferencia entre la sensación entre tus manos y la sensación, por ejemplo, que sientes en el aura de tu corazón. Luego tal vez en el aura de tu estómago. Si tienes algún problema físico, imagínate que sufrieras de estreñimiento o de un problema de te duele la rodilla o algo así, entonces ve a esos lugares y trata de sentir. Ahorita no vamos a tratar de sanar todavía, te vamos a nada más sentir cómo se siente el aura del lugar de tu cuerpo donde tienes una dolencia, un problema. Y simplemente vamos a hacer eso. Ejercicio, primero, el de tus manos hasta que la sientas. Ese es bien fácil de sentirlo porque de las manos y de los dedos es de donde más está saliendo energía todo el tiempo. Entonces, eso es muy fácil de sentir. Y luego, ya que hayas hecho eso, te sensibilizaste un poquito, vas a empezar a tratar de sentir el aura de tu propio cuerpo, de distintas partes de tu cuerpo. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí estamos bien? Bien. Y el último ejercicio, sería el tercero. Vamos a, ya no va a ser con tus manos, sino va a ser con las personas. Fíjate, vas a poner, cuando estés cerca de una persona, vas a concentrarte, relajarte de una forma discreta y vas a tratar de percibir el estado emocional de la persona que tienes al lado. Todos tenemos esta capacidad, porque todos alguna vez nos hemos encontrado ante la situación de que vino una persona, te la presentaron, entró a tu casa o la conociste por alguna razón y dijiste, esa persona me da muy buena vibra o esa persona me da muy mala espina, ¿cierto? Te ha pasado seguramente, ya has conocido personas que les ha pasado. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros tenemos ese tipo de intuición, todos, es como ya una sensibilidad que ya tenemos, pero entre más la desarrolles va a ser mejor. También habrás escuchado que dice que las mujeres tienen más esa intuición de conocer. Hay personas que se les da muy fácil saber solo con su presencia cómo son ese tipo de personas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es desarrollar eso. Entonces, simplemente lo que hay que hacer es cuando estés cerca de una persona, de tal forma que tu aura y la de él se compenetren. Entonces, digamos, te sientas a su lado, te paras a su lado, te esperas unos 30 segundos a que el aura y la tuya como que se vayan uniendo. Y entonces ahí tratas de concentrarte en percibir lo que está sintiendo esa persona. ¿Cómo? Simplemente vas a tratar de poner tu mente en blanco y tratar de estar atento a las sensaciones y pensamientos que te lleguen. Si te llegan pensamientos tuyos en plan de, ya me tengo que ir a la casa o cosas así, tareas, yo que sé, pendientes, las dejas ir. Pero de repente vas a empezar a sentir, a intuir cosas que no tienen nada que ver contigo y normalmente van a tender a ser de la otra persona. Si puedes, si por ejemplo esa persona es un familiar, un amigo, un compañero, algún conocido, sería bueno que las impresiones que te ha dado, tú se las comentes a la persona y ver si efectivamente esa persona se siente así. Por ejemplo, imagínate que te sientas al lado de un amigo y te haces pues como que a lo mejor está platicando, simplemente tú te relajas, te concentras y empiezas a percibir como que la persona se siente estresada o está de mal humor. Esa es tu percepción, pero no sabes si la persona realmente se siente así. Entonces tú le preguntas, oye, no sé, Juan, o compañero, amigo, lo que sea, te percibo como que estás un poco molesto. ¿Es así o estoy en un error? Y entonces pues la persona, vamos a ver qué nos dice. Ten en cuenta que las personas a veces pueden mentir sobre cómo se están sintiendo, pero tú vas a tratar de ver, si ya sabes expresión corporal, pues mejor todavía, tú vas a tratar de ver si realmente la persona dice la verdad o está mintiendo, si realmente está enojado o no. Muchas personas simplemente te van a decir, sí, estoy molesto porque me acaba de pasar tal cosa. Y entonces con eso tú vas a ir confirmando si efectivamente lo que tú estás sintiendo es lo que esa persona está sintiendo, ¿de acuerdo? Y tú te vas a ir haciendo más sensitivo ante esas situaciones. Ya solo el hecho de practicarlo ya te va a hacer más sencillo. Entonces, estos son los 3 ejercicios. Recuerda la sensación de la energía en las manos, luego tratar de escanear tu propio cuerpo y luego simplemente con el aura, cuando te compenetras, cuando estás cerca de una persona, tratar de percibir el estado de ánimo de esa persona. Por ahora va a ser todo, simplemente son 3 ejercicios muy sencillos. Hazlo durante estos
días, hasta aquí a que publique el siguiente video, porque luego vamos a ir al ejercicio del escaneo del aura para que tú puedas tratar de ver dónde está el problema en la persona, y luego pues hablaremos de los símbolos del Reiki, de cómo conectarnos con la energía universal y de cómo imprimir bastante energía a la persona, al enfermo, para que le ayudes en su sanación, en su recuperación, ¿de acuerdo? Entonces pues ya sabes, si te has perdido los videos anteriores o si dices, ¿y cómo lo voy a hacer para el siguiente video? Debajo de este video voy a poner un enlace para que te puedas inscribir a un formulario donde yo te puedo mandar cada video que saque nuevo a tu correo electrónico. También te voy a dejar un enlace al grupo de los alumnos de este curso. En ese grupo tú vas a poder ver cada una de las lecciones que hemos ido subiendo. Ese grupo está en Facebook. Y también, si te suscribes al canal aquí en YouTube y le pones en la campanita, pues te va a llegar una notificación cada nuevo video que vaya saliendo. Entonces te recomiendo que hagas ahora suscribirte al canal. Y bueno, una vez que hayas hecho los ejercicios, coméntame aquí debajo del video en los comentarios qué te ha parecido este ejercicio o qué has sentido, has logrado sentir la energía de tus manos, has logrado sentir la energía de tu cuerpo, en qué parte de tu cuerpo sentiste la energía más alta, etcétera, etcétera. Las experiencias que haya tenido para darnos una idea de cómo están teniendo sus percepciones, ¿de acuerdo? Bueno, nos vemos en el siguiente video. Un fuerte abrazo.